Bien, les decía que voy a tener que salir un poco antes de la clase porque tengo otro compromiso con un grupo que está reunido en la conferencia episcopal. Entonces, lo que quería mostrarles de momento es que ustedes saben que hemos estado, bueno, les he ido avisando que vayan viendo la película de Obediencia Perfecta. Entonces, vi que alguno de ustedes ya compartió el link y si la pueden ir viendo, vamos a dedicar uno de estos días sucesivos, el 13 de noviembre, a pues examinar juntos la película y a compartir, ¿no? Las impresiones. Si ustedes entran en su página de módulo 7 van a encontrar que em, tenemos esta parte donde dice videoforo y entonces está la actividad del cineforo, ¿ok? Está ahí la rúbrica, un poco de lo que yo les pido que escriban. Em, Hay unas preguntas, bueno, está una contextualización de la película y luego hay unas preguntas. Luego de la visión atenta a la película, identifica y reflexiona. ¿Cuáles son los tres pasos de la obediencia perfecta que la película sugiere? ¿Qué elementos de abuso espiritual identificas? ¿Qué elementos de abuso de conciencia identificas? ¿Qué reflexión crítica haces del caso presentado en la película? Y aparte de los implicados, el padre del seminarista, ¿qué elementos identificas en el contexto, ambiente y circunstancias que propiciaron los abusos? Esa es la rúbrica, ¿ok? Si ustedes le dan a empezar, supónganse que aquí colocan el archivo o la respuesta y entregan y les sale esto. Ujú. ¿Ok? Es muy fácil. Así que esa sería la asignación que tenemos pendiente. Tienen todavía 2 semanas, la pueden ir haciendo con calma y es la próxima asignación. Igual cuando ustedes entran en el módulo 7 ya ven que está la asignación colocada y solo de realizarla o de adjuntar el trabajo que ustedes hicieron. Ok, bien, vamos hoy entonces, ya hemos hecho este recorrido un poco sobre la base del abuso sexual, hemos hablado de las consecuencias, hemos hablado un poco de la crisis eclesial que esto ha despertado y de todo, pues, la contextualización de la problemática. Em, Hoy vamos a adentrarnos así muy someramente en los documentos eclesiales que están en vigencia y que legislan sobre los casos de abusos sexuales. La Iglesia, a partir de toda la problemática que ha surgido a raíz de los abusos sexuales, recordemos que los primeros casos pues empezaron a salir eh, más o menos por los 80, no se habían tomado medidas, digamos, em, duras o más, digamos, drásticas sobre el tema de los Padre, no se abusos. escucha. Hola, a ver, ¿será que tengo el micrófono apagado o no? Yo sí lo escucho, padre. Yo Ok, también lo escucho. Sí, yo también. ok, vamos a ver si le subo un poquito de volumen aquí, es que no sé qué pasará. Ujú. Ahora, hola, hola, ¿me Sí escuchan? lo escuchamos, padre. Nosotros sí. Sí, sí, está bien. Ah, vale, vale. Bueno, como les venía diciendo, la iglesia a partir Sí. de la crisis de los abusos sexuales, pues ha ido No tomando sé si es a medidas. mí o los compañeros, pero yo no perdió el audio. Ok, Padre Carlos, es mm, usted que no escucha, nosotros sí escuchamos. Carlos, me escribió por el chat.
Ok. Entonces la iglesia ha ido dando respuestas, ¿no? Y ha tomado medidas también eclesiásticas y sobre todo desde la legislación vaticana para atacar y frenar un poco la situación de abusos y dar respuesta sobre todo a una problemática que se ha presentado en la iglesia bueno, que ha tocado pues las fibras de la institución, pero también ha tocado a muchas personas que han sido afectadas por esta problemática tan grave de los abusos sexuales en la iglesia. Si ustedes recuerdan, pues hemos venido viendo cómo esto ha despertado pues una sensibilidad particular por los menores y por la protección de los menores, por las víctimas, por el dar respuesta a las situaciones que se den de abuso por garantizar, por garantizar em, que a las víctimas pues se les haga justicia, se les sea indemnizado y que se lleve un justo proceso también eclesiástico. El Papa Francisco, pues ha sido uno de los que ha impulsado mucho más esta, digamos, política eclesial de tolerancia cero, que la tolerancia cero, pues mucha gente lo entiende como ser intolerantes a, a una persona o a las personas que abusan. Y la tolerancia cero tiene un significado mucho más amplio. Es la intolerancia precisamente a cualquier realidad de abusos dentro de la iglesia. Tolerancia cero no significa pues ir y, y casi que pues eliminar, ¿no?, a la persona que ha abusado. Sí, hay que tomar las medidas, hay que hacer justicia, hay que asegurar los debidos procesos legales, pero sobre todo la tolerancia cero de la que se refiere el Papa Francisco significa no tolerar ningún acto abusivo en la iglesia. Por tanto, eh, la iglesia ha venido afianzando sus esfuerzos por asegurar ambientes seguros, por la accountability, es decir, la rendición de cuentas, la claridad, el debido proceso a los casos de abuso que se puedan gestar en la iglesia y pues una política más abierta y más, eh, digamos, más transparente. Si recuerdan, una de las problemáticas era la gestión de este tipo de casos dentro de la iglesia, donde por lo general se quedaba en el tribunal eclesiástico y no pasaba al tribunal civil. ¿Esto qué permitía? Pues permitía que ciertas denuncias o ciertas noticias de clérigos o religiosos o miembros de la iglesia se archivaran y no se pudiera llegar a dar continuidad a un justo proceso que, si bien podría ser verosímil o no, había que hacerlo. Hoy en día, pues hemos estado y seguimos trabajando, sobre todo en nuestros ambientes, para asegurar, pues digamos, un marco jurídico que proteja a los menores y los más vulnerables, pero también por hacer cumplir dichas disposiciones en nuestros ambientes. Por eso, no sé si en sus diócesis o en sus congregaciones, pues se está hablando mucho de códigos de conducta, de protocolos de actuación. Esto como una medida, evidentemente, una medida digamos, de protección en el que pues se enmarquen todas estas situaciones irregulares que se pueden dar dentro de nuestros ambientes, porque nos hemos dado cuenta de que la iglesia no está exenta de este tipo de situaciones y que debemos responder conforme también al Evangelio. ¿Cuál es el peligro de los protocolos y de los códigos de conducta, las líneas guías o como lo queramos llamar, que nos podemos quedar solo en eso y que no haya un verdadero cambio, una verdadera conversión en nuestro modo de accionar y de ser iglesia?
Entonces, sí, son necesarios, hay que hacerlos. Todos tenemos, todas las diócesis, congregaciones tienen que tener este sistema de protección, pero también es necesario pues trabajar en un cambio de mentalidad, a lo mejor en asegurar espacios en los que pues nuestros fieles o nuestra acción pastoral sea llevada de una manera transparente, clara, segura para los menores y los más vulnerables, hacer un cambio de mentalidad en nuestro modo de relacionarnos, en nuestro autoritarismo que muchas veces como clérigos ejercemos, o en el, digamos, el clericalismo que el Papa Francisco señala como un mal que está a la base de cualquier tipo de abusos. Por lo tanto, la Iglesia sí, desde documentos y disposiciones eclesiásticas ha sido bastante fructífera en esto, ¿no? Ustedes pueden encontrar todo esto, todo lo que se refiere a abusos en la página de vatican.va. ¿Ok? Ahí hay una parte que dice resources o recursos y hay un índice. En el índice pueden buscar abusos y salen todos los documentos que en los últimos años y que la Iglesia ha eh, promulgado con relación a la prevención y a los casos de abuso. ¿A qué nos ayudan estos documentos eclesiásticos? Nos ayudan a pues tener una visión más clara de lo que se debe hacer o no se debe hacer o cómo nosotros podemos actuar en ciertos casos. Les presento los últimos que han salido, actualmente siguen saliendo más. El Papa Francisco en sus discursos, en sus homilías, siempre algo dice sobre este tema, sobre el pedir perdón, reconocer, pues, el papel que ha jugado la iglesia también en los casos en los que no se ha hecho justicia o no se ha escuchado las voces de las víctimas. Y pues hay algunos documentos que son interesantes de examinar. Por ejemplo, empezamos de abajo hacia arriba, como una madre amorosa. Recordemos que no ha sido solo el Papa Francisco quien ha, digamos, llevado adelante esta lucha contra los abusos sexuales dentro de la iglesia, sino que también sus predecesores, ¿no? Sobre todo Benedicto XVI, que fue un poco quien fue el preámbulo de todo lo que actualmente se está realizando, ya que Benedicto XVI empezó y como que le tocó eh, enfrentar varias situaciones difíciles y escándalos, y pues ha sido una de las cosas que quizás al Papa Benedicto XVI pues ha pesado también como muy trabajoso para en su pontificado. Entonces, el Papa Benedicto XVI promulga como una madre amorosa, no recuerdo si fue un motus propio, donde se hablaba precisamente de cómo actuar en casos de abuso, y el reconocimiento de pues, los lamentables hechos que han ocurrido en el seno de la iglesia. Seguidamente, en el 2021, vista la necesidad de dar lineamientos claves, lineamientos en los que las personas pudieran seguir en casos de la recepción o en casos de las noticias de algún tipo de abusos, se elaboran unas líneas guías para la elaboración de protocolos de prevención de abuso. Estas líneas guías pues ofrecen elementos para que se elaboren los protocolos de prevención, y esto fue en el 2021. Es decir, dando indicaciones de se debe, cómo se debe seguir para, o cómo se debe hacer para que estos protocolos sean efectivos, sean realizables y sean hechos, sean promulgados. Actualmente en Venezuela, pues una de las tareas que estamos llevando adelante, yo pertenezco a la comisión de la Conferencia Episcopal, que somos una comisión independiente
y interdisciplinar. Ahí hay profesionales en el área del derecho, en el área de la pastoral. Hay creo que tres obispos que están también en la comisión. Estamos religiosos, religiosas, laicos. Y una de las cosas que nosotros hemos insistido es en la elaboración de protocolos, sobre todo en las diócesis que no lo tienen todavía. Desde que nosotros iniciamos en el 2022, ha sido uno de nuestros requerimientos, es decir, motivar, acompañar y ayudar a la elaboración de protocolos en los que pues se contemplen todas estas disposiciones del Vaticano, pero sobre todo que sean aplicables también en cada una de las realidades concretas, que son muy diversas. Eh, Ha sido, y no es un secreto, ¿no? Ha sido bastante difícil de que esto se actualice, de que esto se lleve a cabo. Sin embargo, últimamente bastantes han respondido a esta petición de elaboración de protocolos. Quizás un poco, bueno, algunos por convicción, otros por obligación, visto que la necesidad hace la virtud. Entonces, por necesidad para las diócesis es necesario que se tenga esto, incluso cuando se pide algún financiamiento en algunas instituciones. Lo primero que exigen es dónde están sus políticas de prevención para evitar el abuso a menores y a personas vulnerables. Entonces, en esto se han puesto bastante al día. Todavía falta alguno por allí que queda. Eh, pero luego hemos estado insistiendo en la necesidad de tener profesionales que puedan llevar adelante este tipo de procesos, sus debidos procesos, en cómo acompañar estos procesos, es decir, no solo a nivel psicológico, sino también a nivel eclesiástico, desde el derecho y desde el derecho civil también, y cuáles serían los pasos a seguir en situaciones en las que se reciba una noticia de abuso. Esto, pues, es el trabajo que vamos realizando hasta ahora, eh, eh, pero implica también un compromiso por parte de cada diócesis, de cada congregación, y parece que, y un poco es la sensación personal que tengo, ¿no? Parece que como que eh, algunos se sienten saturados, otros se sienten como que este es el único tema, y no, no es el único tema, pero sí un tema que causa ruido y sobre todo es lamentable, ¿no? En nuestra iglesia. En el 2021 se promulgan también unas modificaciones al libro sexto del derecho canónico. El libro sexto, pues ya lo vamos a ver ahorita, legisla sobre estos casos de pecados contra el sexto mandamiento, y pues lo que se hace es, digamos, ampliar la mirada con respecto a esta disposición del derecho canónico de los pecados contra el sexto mandamiento. Em, Luego, en el 2021, normas sobre delictas graviorum, ¿no? Delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora, los casos de reservados muy graves se llevan a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Recordemos que anteriormente, pues eran otras congregaciones las que lo llevaban, etcétera. Ahora directamente está reservada a la congregación, que no se le llamaba congregación, ahora se llaman dicasterios, ¿no? Para la Doctrina de la Fe. Un documento bastante interesante es el Vademecum. El Vademecum, ¿qué es? Es un compendio, como él lo dice, ¿no? Vademecum, este, que recoge las contribuciones de la iglesia en cuanto a los casos de abuso o cómo actuar en las situaciones de abuso sexual. El Vademecum que intenta es un intento de recoger la legislación vigente actual para los abusos, para los procesos en casos de abusos a menores. Fue actualizado en el 2022, es uno de los documentos también más recientes, junto con la Voz Estis Lux Mundi, que ahorita hablaremos y es la que nos dedicaremos un poquito más en esta clase, ¿no? El Vademecum, ¿qué es? Es un documento
largo. Cuando uno se pone a estudiarlo o a leerlo, pues resulta bastante compleja su lectura, ya que es un documento muy extenso, pero que es un intento, ¿no? de recoger la legislación eclesiástica con respecto a los procesos en casos de abuso a menores. Tiene esta particularidad. O sea, si queremos encontrar algo en cuanto a los procesos o tenemos alguna duda, pues el Vademecum es un instrumento muy útil. No obstante, la extensión del documento es un documento muy útil que podemos consultar. Y luego la voz Estis Lux Mundi, que fue un motus propio del Papa Francisco en el 2019 y que fue actualizado recientemente, o sea, en el 2019, el Papa promulga este motus propio, donde establecía pues lineamientos muy claros, delimitaba varias cosas que hasta el momento a lo mejor se tenían dudas y que fue promulgado en el 2019 y lo hizo ad experimentum, es decir, después de 3 años el documento tendría que ser revisado para la siguiente, o sea, para la actualización o la promulgación, ¿ok? Definitiva. Entonces, el 25 de marzo del 2023, como ven, el año pasado, sale la actualización de la voz Stilux Mundi, que en sustancia, pues no tiene grandes modificaciones, simplemente se ratifica la legislación o lo que el motus propio proponía desde el 2019 y pues, algunas modificaciones o se extiende algún concepto, etcétera. Estos son los documentos que actualmente están en vigencia y que, bueno, también los demás están en vigencia, pero son como los más recientes, ¿no? Luego, en cuanto a los casos, a las legislaciones, a los casos civiles, a las situaciones que puedan ocurrir en cada país o en cada realidad concreta, pues tiene sus particularidades. Yo no sé si a ustedes, vamos a ver, yo les recomendé la clase magistral que hizo la profesora María Enrica Carballo, ¿ok? Em, Eso fue una clase magistral que se dio el día, sí, se las mandé precisamente al grupo. Allí está un poco un resumen de las leyes también civiles venezolanas que se encargan precisamente de la ruta de atención, cuáles son las leyes que amparan al menor y cómo actuar en casos de que se tenga una sospecha o una denuncia de abusos. Les recomiendo que vean la clase porque es bastante interesante lo que la profesora también allí nos explica. ¿Ok? Entonces, este sería un poco la legislación o los documentos más recientes que la iglesia tiene. Como les digo, todo esto, bueno, aquí yo se los pongo como link, ¿no? O sea, si ustedes clican aquí, ahí sale el link. Pero como les digo, si ustedes van al vatican.va y colocan la voz abusos, vienen todos los documentos oficiales, documentos eclesiales de legislación, pero también intervenciones, homilías, lo que actualmente está saliendo sobre los abusos o lo que ha sido promulgado sobre cómo van los procesos de abuso, cómo van el proceso de preventivo en la iglesia. Esto creo que está todo ahí recogido y creo que es importante que lo puedan visitar y echar un vistazo, ¿no? Si alguna cosa les interesa, pues ahí estará. Vamos a dar entonces una mirada a la voz Estis Lux Mundi, que es una carta apostólica en forma de motus propio del sumo pontífice el Papa Francisco. Nos basamos en la original del 7 de mayo del 2019. Bien, la voz Stilux Mundi, no sé si alguno de ustedes ya la ha leído, no es muy larga y es de fácil lectura, pero es muy clarificadora y les recomiendo casi que obligatoria su lectura, porque nos ilumina y nos ayuda a comprender por dónde va
quizás los procesos que se deben realizar por dónde va pues la reflexión que se va haciendo también en cuanto a legislación de los abusos sexuales. Se llama Vos Stilus Mundi, es decir, ustedes son la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Y el Papa inicia diciendo, deseo que este compromiso se implemente de manera plenamente eclesial. O sea, a pesar de ser un motus propio, el Papa tiene el deseo de que esto se dé en toda la iglesia y que sea una expresión de la comunión que nos mantiene unidos mediante la escucha recíproca y abiertos a las aportaciones de todos los que están profundamente interesados en el camino de la conversión. El Papa señala necesariamente el camino de la conversión. Es una palabra que se repite, ¿no? Se repite mucho. Tenemos que hacer conversión con respecto a la mirada que tenemos sobre esta realidad en particular. Y una conversión que pasa por eh, despojarnos de nuestros miedos, despojarnos de nuestras convicciones, despojarnos incluso de nuestro recelo cuando hablamos de temas de prevención. Hay que hacer accesible todo esto a la gente. Claro, nos da vergüenza muchas veces hablar de esto porque toca una parte muy vulnerable y una parte muy íntima de las fibras de la iglesia. Pero la conversión pasa precisamente por eso, por un reconocimiento de los errores que se cometen y un compromiso de querer cambiar y de querer cambiar de mentalidad, querer cambiar de cultura, quiere decir querer cambiar de todos esos elementos que hasta ahora pues hemos tenido como que hemos asumido, es decir, un sistema relacional eclesial muchas veces poco transparente, un sistema relacional eclesial muchas veces opresor o autoritario o déspota o jerárquico, ¿no? Enfatizando lo jerárquico más que el diálogo y la escucha. Entonces el Papa dice, por tanto, dispongo y empiezan los artículos. El título 1 de la Voz Stilus Mundi son disposiciones generales. Entonces, el primer artículo nos dice dónde se aplica esto. O sea, esto que el Papa está diciendo. Las presentes normas se aplican en el caso de informes relativos a clérigos o miembros de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica con relación a delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo que consistan en. Entonces ahí enumera, y es muy claro lo que enumera, en qué consisten los delitos contra el sexto mandamiento, sobre los cuales legislan estas disposiciones. Obligar a alguien con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad a realizar o sufrir actos sexuales. Fíjense, obligar a alguien con violencia o amenaza mediante abuso de autoridad. Y aquí inician estas especificaciones. O sea, el abuso de autoridad, es decir, por medio del rol, del cargo que se ejerce, pues obligar, obligar a alguien. Y esto es una cosa que legisla también, pues, precisamente sobre eso, sobre abusos de autoridad, abuso de poder, a realizar o sufrir actos sexuales. El segundo dice realizar actos sexuales con menor o con una persona vulnerable y e incluye producir, exhibir, poseer, distribuir, incluso em, por vía telemática material pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas. Son disposiciones claras de lo que corresponde esta legislación. Luego pasa a dar unas definiciones. Por lo general nosotros decimos menores, pero ¿qué se entiende por menores? Pues el Papa dice, vamos a dar una definición. Cualquier persona con edad inferior a 18 años o legalmente equiparada a ella. Fíjense. ¿Qué significa esto? En algunas legislaciones civiles, pues la edad de consentimiento cambia.
Por ejemplo, en Venezuela la edad de consentimiento para un menor es de 16 años. ¿Qué pasaba? Y la profesora María Enrique lo explica muy bien en la clase magistral, ¿no? Que antiguamente pues podían casarse ya con 16 años porque la legislación dice que era creo que con 14 años y la han cambiado a 16, que ya tiene pues la capacidad de dar consentimiento o no a sus relaciones. ¿Cuál es el cambio que se ha hecho actualmente? Bueno, de 14 creo que pasa a 16. De 16 no es la familia del menor quien asegura que pueda dar, quien da el permiso del consentimiento, sino que ahora es el tribunal el que debe determinar si este menor puede dar el consentimiento o no. Pero para la iglesia no hay diferencias. Basta que sea inferior de 18 años. Entonces, esta es una cosa importante en reconocer. Aquí hay situaciones en las que a lo mejor a nivel civil no son abuso, pero a nivel eclesial sí, por la diferencia de edad, por ejemplo, o legalmente equiparada a ella. Es decir, eh, también personas que son vulnerables y que pues entran dentro de esta categoría de menor. Entonces, persona vulnerable, ¿cómo lo identifica el Papa Francisco? Pues cualquier persona en estado de enfermedad. Fíjense, la enfermedad es una, em, es un elemento de vulnerabilidad. Ahorita hablaremos un poquito de eso. De deficiencia física o psicológica, ¿no? Entonces aquí entran todas las, digamos que nosotros llamamos discapacidades o de privación de la libertad personal, que de hecho limita incluso ocasionalmente su capacidad de entender o querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa. Y esto es importante. El concepto de persona vulnerable resultaba un tanto ambiguo. Ajá, ¿y quiénes son los vulnerables? Pues los vulnerables podemos equiparar a personas con el uso imperfecto de la razón, como dice el derecho canónico, pero bueno, aquí podemos equiparar personas que tengan discapacidades, que no estén en grado de entender o incluso de resistir a la ofensa. ¿Ok? Pensemos en personas que están con discapacidades físicas, motorias o discapacidades mentales o con un desarrollo psíquico, pues, digamos, truncado, em, que estén en alguna enfermedad. Aquí entrarían también los ancianos y las personas con discapacidad. Pero también hay una cosa interesante, ¿no? Un estado de enfermedad física, pues es clara, o psicológica. Entonces, una persona que, por ejemplo, es una persona vulnerable, ¿no? Una persona que, por ejemplo, esté en un cuadro depresivo, que se acerque al sacerdote, al ministro, al religioso o al catequista con un estado de depresión y ese estado de depresión sea aprovechado para cometer algún tipo de abuso o delito o digamos, de tener una relación más íntima o algún otro tipo de relación que se induzca a la persona a ello, em, pues es considerado una persona vulnerable. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, con estado de depresión, la depresión es considerada una enfermedad psicológica, pero que es al fin y al cabo una enfermedad y que esto va en detrimento de la misma persona. Por tanto, entra dentro de la categoría de personas vulnerables, personas que estén padeciendo una patología psíquica, psiquiátrica, es considerada persona vulnerable. Y el material pornográfico infantil, ¿qué significa? Pues es cualquier representación de un menor, independientemente de los medios utilizados, involucrado en actividades sexuales explícitas cuando hay pornografía infantil, por ejemplo, reales o simuladas, y cualquier representación de órganos sexuales de menores con fines predominantemente sexuales. El material pornográfico.
hay un mercado grandísimo de pornografía infantil. En algunas legislaciones, pues hay ciertos filtros o controladores de, digamos, de depredadores sexuales. Es decir, en el que en el navegador, pues automáticamente, si la persona está manejando material pornográfico infantil, pues el navegador detecta y automáticamente la ley o los controles de la ley, pues vienen y investigan y puede ser motivo de enjuiciamiento. Simplemente, bueno, simplemente ya es algo muy grave, pero por digamos, la reproducción de material pornográfico infantil. Algunas legislaciones lo tienen. Ciertamente, muchos eh, utilizan, digamos, otros medios, ¿no? Para evadir las leyes que establecen algunos estados. Pero es algo muy delicado y que pues hay un mercado muy grande de este tipo de material pornográfico y que pues es penado por la ley, el material pornográfico infantil. Incluso la distribución de este material. Eh, Ha habido, pues, por ejemplo, en casos no me recuerdo ahora cómo se llamaba el artista, pero donde encontraron, le revisaron su computadora y le encontraron varios videos de pornografía infantil que él tenía en su posesión. La posesión de pornografía infantil es también delito, ¿no? Y es penado por la ley. No sé si ustedes han visto la película eh, The Song of Freedom, Sonidos de Libertad. Pues precisamente presenta, Sí, exacto, presenta un poco esta realidad, ¿no? Todo el tema de la pornografía infantil y el tráfico de niños, de personas, etcétera. Luego, en el artículo 2 se habla de la recepción de informes y protección de datos. Entonces, fíjense, en el 2019 se promulgó este motus propio. El Papa daba en el plazo de un año, ¿ok? Eh, la entrada en vigor de estas normas, es decir, en el 2020. Para el 2020, todas las diócesis tenían que tener eh, uno o más sistemas, y este es un número que yo cito siempre mucho, ¿no? En el artículo 2 del parágrafo 1. Todas las diócesis deberían tener uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar los informes, incluyendo eventualmente a través de la creación de un oficio eclesiástico específico. Para la recepción de informes, ¿qué significa esto? Para la recepción de denuncias, un órgano o sistema estable, es decir, que no puede ser hoy es este, mañana es aquel, pasado mañana es aquel. No, un órgano de fácil acceso al público. Es decir, que la gente conozca. Eh, un eventual creación de un oficio eclesiástico. Claro, en, en italiano, ufficio puede entenderse como oficina, pero no necesariamente. Quiere decir, el Papa pedía que cada diócesis tuviera un sistema de recepción de denuncias. Este sistema de recepción de denuncias, ¿en qué consiste? Pues podía consistir en muchas cosas, en una oficina de recepción física de recepción de denuncias, pero no necesariamente. Podía ser una comisión, personas que estén, digamos, dispuestas a recibir las denuncias delegadas por necesariamente, ¿no? Por la autoridad competente, por el obispo, pero
lo que se pedía era que se estuviera este sistema, un sistema estable y de fácil acceso, que la gente conozca. Entonces uno va a una diócesis y uno pregunta, mire, si usted conoce un caso de abuso por parte de un sacerdote, un catequista, o un religioso o una religiosa, ¿a dónde usted va a poner la denuncia? La gente no sabe. O de dónde usted va a informar lo que está sucediendo, la gente no lo sabe. Estamos en el 2024 y muchos no saben todavía dónde está este sistema estable, ¿no? Incluso si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes saben dónde ir a poner una denuncia si en su diócesis o en su congregación pasa algo? Pues a lo mejor algunos sí, otros no. En la página de la conferencia episcopal hay un, digamos, hay varios órganos, ¿no? Que pueden servir como de recepción de denuncias o eh, de situaciones irregulares. Está directamente la comisión. En la comisión tiene un correo en el que se puede escribir y se puede hacer consultas o realizar o enviar informes. No hay una oficina física. Esto de las oficinas físicas es un poquito más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente si va a denunciar, pues tiene miedo a ser vistos, a relacionarse a ser relacionados con casos de abuso, etcétera. Y pues una vía que se puede establecer es o un contacto telefónico o un correo electrónico, pero alguna referencia es necesaria. Luego, se ha intentado, bueno, esto fue una petición de la conferencia episcopal directamente, de que se recogieran todos los protocolos que se tienen de las diócesis y que se publicaran de manera tal de que en el protocolo de la diócesis debería especificar dónde concretamente cada diócesis puede ir a realizar estos informes o las personas en cada diócesis pueden ir a realizar estos informes. El último responsable, evidentemente, es el obispo de cada diócesis. Entonces, por ejemplo, una dificultad y también, digamos, una salvedad que la comisión de la conferencia episcopal encuentra es que nosotros no podemos intervenir en los procesos donde no somos nosotros los responsables directos. Entonces, en todo caso, es el obispo el que tiene que tomar cartas en el asunto y cada diócesis es independiente en este sentido de llevar sus procesos, etcétera. Ahora, si nos llega a nosotros algo, pues precisamente, mire, no, en la diócesis no se está haciendo nada, ya denunciamos y no se hizo nada, pues ahí nuestra intervención, pues sí puede ser posible y pues tenemos un poco esa, digamos, esa facultad de poder decir, no intervenir ni decir, bueno, nosotros vamos y buscamos en los archivos, no, sino de hacer presión, por así decirlo, para que se cumplan las leyes y para que pues esto se realice. Entonces, pregúntense y vean un poquito en sus diócesis, en sus congregaciones, cuáles son los mecanismos o sistemas estables de fácil acceso al público. ¿Qué pasa? Que muchos han creado a lo mejor un encargado o una comisión encargada, pero la gente no la conoce, no sabe dónde dirigirse. Entonces, sí, hay que crear sistemas estables, pero también de fácil acceso al público. Carlos, adelante. Padre, cuando hablas de esa intervención, cuando en la diócesis no existe estos protocolos, este requisito, ¿es la comisión del IMPACT la que hace esta tarea o es una comisión de buen trato que existe de la conferencia? En la conferencia existe una comisión que se llama Comisión de Buen Trato, Salvaguarda y Tutela de Menores y Prevención de Abuso. Esta comisión es una comisión que trabaja pues independiente. A nosotros nos llaman mucho, precisamente ahorita yo voy para un grupo que está en la conferencia episcopal reunido que nos han pedido una capacitación para hablar de este tema. Pero nosotros no tenemos una facultad por encima de las comisiones o de las diócesis. Nosotros no somos un órgano como inquisidor ni de control, pero sí de monitoreo. Es decir, nosotros insistimos, mire, esta diócesis de, no sé, de la que sea, ¿no?
de Chicago, por así decirlo, pero pongamos una diócesis venezolana, ¿no? No por decir ninguna diócesis. Diócesis de Chicago, ustedes no tienen todavía el protocolo, ¿será que nos los pueden hacer llegar? Nosotros estamos a su disposición para... Son ciertas estrategias que nosotros estamos, digamos, implementando para acompañar las diócesis. Ahora, si a nosotros nos llega una, digamos, una noticia o una denuncia que fue puesta en tal o cual diócesis y nos llega a nosotros que no se ha hecho nada, pues en ese sentido nosotros sí deberíamos hablar con la diócesis, insistir en que se lleve un proceso o que se esclarezca esto, pero no podemos intervenir directamente porque son órganos independientes. ¿Que trabajamos en red? Sí, pero nosotros obligar a esto es un poco difícil. Deberíamos, sí, insistir para que esto se esclarezca, para que se lleve un buen proceso, para que se escuche a las víctimas, para que se escuche a las víctimas o las posibles víctimas, para que se atienda la situación irregular. Esta es una comisión, que es la que yo les hablaba al inicio, que es una comisión que está conformada por laicos, laicas, sacerdotes, obispos y religiosos y religiosas. Em, pero ¿cuál es la cosa? Por ejemplo, una de las cosas que al menos yo he insistido es, bueno, vamos a saber cuántos casos de abusos hay. Pero ese tema es muy delicado porque cada diócesis tiene sus datos y algunas diócesis son recelosas en darlos, ¿ok? Nosotros no podemos obligarles porque ellos están bajo su jurisdicción. Recordemos que una diócesis, el responsable último es el obispo. Y también esto tiene aquí su repercusión. O sea, si el obispo no hace nada, pues es el obispo el que va a ir también, eh, digamos, procesado. Y si se comprueba de que sí ha sido efectivamente abuso y el obispo no ha hecho nada, pues el obispo por negligencia también va a sufrir eh, digamos, la penalización o el castigo que legisla, ¿no? La legislación canónica y eclesiástica. Pero al final son ellos los últimos responsables de su diócesis. Es igual que en las congregaciones. En las congregaciones es el superior, mayor, el último responsable de los abusos que puedan haber ocurrido en su congregación. Aquí, por ejemplo, si un religioso trabaja en una diócesis, pues el último responsable es el superior mayor, pero también el obispo, porque si el religioso trabaja en una diócesis, pues también el proceso puede ser llevado al obispo. Al fin y al cabo, este, se están atacando por dos frentes, pero que son completamente lícitos que se realice este debido proceso. Pero como les digo, la comisión de la Conferencia Episcopal, al menos la que está conformada ahorita, es un órgano de asesoramiento, es un órgano de escucha, es un órgano de promoción y sensibilización en cuanto al buen trato y a la prevención. Y trabajamos precisamente para eso, para animar, promulgar medidas preventivas y para velar por la salvaguarda y la tutela de los menores dentro del ámbito eclesial de la Iglesia venezolana, pero no es un órgano, digamos, como lo puede ser, por ejemplo, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que puede intervenir y pedir documentación, pueden pedir, porque tienen una legislación por encima de la diócesis, ¿no? En todo caso, nosotros si recibimos y animamos a que en la diócesis se haga, pues no se hace. Imagínense, pónganse un caso hipotético de que nos llegue una noticia de denuncia de una diócesis. Le notificamos al obispo, mire, señor, monseñor, nos llegó esta noticia, pues queremos saber cómo va el proceso. No, ese proceso se cerró por no sé qué, pero hemos escuchado el relato, hemos escuchado a las víctimas, hemos escuchado y mm, digamos, es algo que es verosímil y que es todo esto a la par también de la legislación civil, ¿ok? No se puede descartar una cosa de otra. Pero nosotros con todas estas evidencias, pues podemos apelar a, bueno, nos llegó esto, mire, lo mandamos al dicasterio, vean qué hacen. O sea, si mandan a alguien o un comisario
o alguien que se encargue de la investigación previa para determinar si esto, pues nosotros vemos como verosímil, pues, que se haga algo con respecto a esta realidad. Es un poquito la vía, una de las vías que podemos nosotros actuar, pero no podemos intervenir directamente en las diócesis o pasar por encima de la autoridad competente, que en todo caso sería pues el obispo, su oficio eh, allí, o los sistemas de recepción y de actuación en el caso de los abusos. ¿Ok? Dice, con la excepción de lo establecido en el artículo 3 parágrafo 3 de la Iglesia Latina Oriental, el ordinario que ha recibido un informe, en este caso es el obispo, lo transmitirá sin demora al ordinario del lugar. El ordinario puede ser, perdón, en este caso es cualquiera, puede ser el párroco, etcétera. Lo transmitirá al ordinario del lugar donde habrían tenido lugar los hechos, así como el ordinario propio de la persona señalada. Por ejemplo, si es un religioso, pues se le transmitirá al obispo y al superior, quienes procederán en conformidad con el derecho de acuerdo a lo previsto para el caso específico. ¿Ok? Ok, Nelson, perdón. Adelante. Nelson levantó la mano. Sí, señor. Me levanté la Ok, mano, pero adelante. qué bien. Que me llamó la atención una cosa, Manuel. Ajá, Una pregunta. A ver, una pregunta así, es como un poquito capciosa, ¿no? ok. Este, ¿Qué pasa? Tú que estás en eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando un obispo se le hace una denuncia y se calla? Se calla y, o sea, y en este caso no hay quien intervenga, quien puede descubrir eso, las leyes civiles, porque aquí se habla que ni la conferencia episcopal ni otras diócesis, no solamente el dicasterio está en Roma. Ujú, O sea, y esta es la gran preocupación, o sea, ujú, si el obispo no dice, no, esto no, esto simplemente fueron videos, fueron fotos y ya no hubo más nada, como hacen algunos, ¿no? ujú. Algunos obispos, ¿no? Porque eso lo sabemos, porque entonces, aquí, ¿quién es el que realmente, porque el obispo es el ordinario, él debería de determinar, pero a veces no lo hace, y eso es lo que ha hecho la iglesia en muchas ocasiones. Y mi pregunta es, en el caso de no hacerlo, ¿cómo se hace para que se haga justicia ante a un hecho de esto? Sí, gracias Nelson, hay que agotar todas las posibilidades. Nosotros como te digo, ¿no? Tenemos un correo de escucha, ¿no? Comisión de escucha. Pueden escribir por allí. Luego, la legislación civil, hay gente que dice, mire, yo no quiero denunciar al padre porque lo van a meter preso o no sé qué. Y hay gente que no quiere ir a denunciar incluso pues el Consejo de Protección o no quieren ir o exponerse, ¿no? A ese proceso largo y engorroso y además que revictimiza en muchos casos, ¿no? ¿Qué pasa si un obispo no responde? Tú lo has dicho. Hay que escribir a el dicasterio para la doctrina de la fe. Yo conozco personas allí y sé que responden. Y en estos últimos años responden, ¿ok? Eh, y se ha dado más prioridad a las respuestas, ¿no? De los correos, de las cartas, etcétera, y se toma muy en serio. O sea, podemos hacer es esto, ¿no? Agotar todas las posibilidades eclesiásticas, ¿no? ¿Qué pasa si ya el obispo llegó? Pues el obispo está en peligro. Fíjate, en Chile, como yo les contaba la otra vez, el Papa mandó a dimitir a todos los obispos y luego fue poniendo uno, ¿no? Así poco a poco, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque hubo muchos de estos casos en los que el obispo supo y no se dijo nada, no se hizo nada o, digamos, minimizó el problema, cuando había detrás de estos problemas, pues cosas muy graves, cosas muy difíciles, cosas muy traumáticas.
y delitos graves, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, buscar dónde tiene la diócesis estos medios. Los medios deberían ser independientes, es decir, que la persona se sienta en libertad de poder, desde la comisión diocesana, pues tener ese organismo de recepción, las denuncias deben ser recogidas, escritas, incluso si la persona, cuando viene la denuncia, pues se tiene que hacer saber a la persona de que tiene que quedar escrita si quiere hacer la denuncia. Entonces hay mucha gente que dice, ah, pero yo no quiero poner denuncia. Bueno, yo puedo recoger el testimonio, pedirle permiso, ¿no? Para que esto sea llevado, porque también podemos incurrir en negligencia si sabemos de algo y no lo decimos. No como chisme, ojo, sino como, por eso siempre hago la salvedad, ¿no? Que sean noticias verosímiles, es decir, que el relato sea contado por la persona o por su representante y que sean verosímiles en cuanto a los hechos. ¿Esto quién lo determina? Pues se recoge la noticia, se recoge por escrito y el ordinario del lugar tendría que empezar a actuar de una vez cuando ya sabe. Hay que activar los protocolos, por eso es que son tan importantes los protocolos. ¿Qué nos dicen los protocolos? Lo que se tiene que hacer cuando llega una noticia. Y si el protocolo funciona y es aplicado, pues el obispo no va a poder decir que no, pero sí lo hacen, lo sé que lo hacen. El protocolo que activa, pues activa de que pues se ha recibido la noticia, se valora si es verosímil o no, y si tiene verosimilitud, entonces se activa y el obispo tendría que nombrar una comisión de investigación previa, ¿no? Esa comisión debería recoger más hechos, recoger no sé qué, y presentarle un informe al obispo, el cual, pues con el equipo de canónico, el canónico y el interdisciplinar, evaluará si es efectivamente un caso de abuso y pues ahí el protocolo continúa. ¿Qué hacer con esa persona que abusó? ¿Qué hacer con la víctima? ¿Qué hacer con esto? Pero hay una investigación previa que debe ser aviada y debe ser llevada. Por eso es importante tener claros los protocolos porque nos dan la vía de actuación en caso de abuso o de noticias de abuso. Si no es verosímil la noticia, miren, pues, el muchacho o la muchacha, pues es porque le tenía rabia al padre y pues se inventó esto, pero después de una investigación previa es que se puede determinar, mira, no procede porque no es verosímil, pero no lo determina el obispo, lo determina las comisiones o los equipos que tenga a disposición la diócesis para hacer esto. El obispo no puede decir, no, es que esto no es nada, porque si no, es lo que ha pasado, ¿no? Que no se aseguran la independencia de los órganos, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a la iglesia de que la voz del obispo es la última palabra, y sí, amén, o no, amén, o la voz del sacerdote de la parroquia, no, sí. Entonces, tienen que haber organismos independientes. Si todo esto se lleva bien, pues, o sea, todo el proceso y se aplican los protocolos con respecto a lo que se debe hacer, pues evidentemente el obispo ahí no puede hacer nada, o sea, tendría que aceptar y enviar el caso o en todo caso poner medidas cautelares, medidas preventivas, mientras está la investigación y después, si es grave, pues actuar conforme al derecho, ¿no? Con las penas que el derecho establece. La mayor pena que puede establecer en el derecho para un clérigo es digamos, la destitución del estado clerical. Antes se decía la reducción al estado laical, ¿no? Pero eh, sí, sería eso, la remoción del estado clerical, ¿no? Y se pueden dar también algunas medidas de disciplina, ¿no? Por ejemplo, no celebrar más en público o no estar cerca de menores, etcétera. Pero todo esto, a lo que voy es, si los organismos funcionan independientes, con personas capacitadas para esto, pues va a ser muy difícil de que, con transparencia, va a ser muy difícil de que esto vuelva a suceder. Hay casos en los que sucede y todavía siguen sucediendo que le llega al obispo y no hace nada, pues evidentemente hay que ir a una instancia mucho mayor. Es decir, puede comunicarse o a nuestra comisión o directamente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que, como les digo,
están muy pendientes y acogen las denuncias. Antiguamente era mucho más difícil, ¿no? Y todavía tenemos ese imaginario de que no es que es más difícil de que me respondan, es que actualmente hay respuesta y mucha sensibilidad, sobre todo por el tema de los casos de abuso, y si hay algún caso de abuso, pues responden con prontitud. Pero es un poco lo que se puede hacer. O en su defecto, escribirle al Papa, ¿no? Yo conozco casos de personas que han escrito al Papa y el Papa dice, ya va, pero mira, aquí me está escribiendo una víctima, hagan algo. Entonces ahí como que se mueven también y empiezan a hacer. Pero hay que agotar todas las posibilidades. O sea, yo creo que en este tiempo en el que vivimos, donde estamos en la era comunicacional, en la era, pues, en la que sí, tiene sus más y sus menos, pero no podemos quedarnos callados. Y pues, por eso los obispos saben esto y saben de que si ha ocurrido, ellos saben y no hacen nada, pues está en peligro su, digamos, el ejercicio de su ministerio, ¿no? Y esto es muy, muy delicado. ¿Ok? Ok, yo de momento, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí porque yo me tengo que retirar, precisamente tengo que ir, ya les dije que hasta las 9:10. Yo lo que les invito es a leer La Voz Stilux Mundi si tienen alguna pregunta. No sé si alguno ya lo ha leído, este documento. ¿Ya alguno lo ha leído? No, Ok. Entonces sería interesante que lo leyeran, ¿ok? Léanlo. No son muchas páginas, no son muchos números, así que va a ser de fácil lectura. Podemos seguirlo comentando porque la clase que viene vamos a seguir, me faltan algunas cositas de esta parte. Este, y un poco examínenlo y léanlo para ver qué les parece, ¿no? Sobre todo el actualizado en el 2023. Está el link, allí está muy fácil de encontrar. Ah, copiar, les voy a pegar aquí el link. Vox Estis Lux Mundi. Son apenas 20 números, o sea que, y son números cortos, no son tampoco tan largos. Aquí se los dejo entonces en el chat para que vayan y lo encuentren. ¿Ok? Em, Nos vemos entonces la semana que viene. Recuerden que ya está abierta la tarea del cineforo o el videoforo, como lo titulé. Y allí, pues, en lo que puedan, van colocando su informe, ¿no? O su reflexión. Yo puse algunas preguntas, que se pueden contestar en 2 palabras o pueden hablar mucho, pero les recomiendo que no exageren, no hagamos una tesis doctoral de la película. Así que, bueno, ahí están las preguntas y colocamos entonces la tarea allí y dentro de 2 semanas, el 16 vamos a comentar la tarea en clase. La semana que viene terminamos con todo esto, lo de los documentos eclesiales y la semana siguiente hacemos el video foro. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Disculpen entonces que tenga que ausentarme, pero bueno, intenté Dale, cambiar Manuel. la hora, pero Gracias, padre. gracias, padre. Luego, chao, vale. gracias a Gracias. Feliz ustedes. día. Chao, güey. Gracias.